Bueno, no sé si estará funcionando. Buenas a los que están en sus casas, todavía no creo. Esto es C15. ¿Allá? ¿Allá? Fíjate, deben tener indicación de pizarra o algo así. Yo también quisiera, porque acá abajo, ese hueco, no saben el calor que tira. Cerrar cámara, cerrar micrófono, unir. Buenas. ¿Y de soporte estaba Mica? ¿De soporte estaba Mica o Ale? ¿No vieron? Una chica. Para saber a quién llamar. Este cerrado. Compartir. No sé si les pasa, pero el internet está súper lento hoy. Bueno. Buenas en sus casas, ¿se escucha? ¿Está prendido? Sí, buenísimo. Arrancamos entonces, semana completa, por fin. Qué alegría. No declaren, no declaren. Esta semana terminamos unidad 1, al fin. Creo que es la unidad más larga que tenemos en estadística, esta unidad 1. Sí. Lo bueno de este fin es que es breve. No vamos a darle tantas vueltas a este final. La idea del cierre de la unidad 1 es concluir lo que empezamos para hablar de una variable. Todo lo que hicimos hasta ahora era para hablar de una sola variable, y decíamos, dependiendo del tipo de variable, si es cual y si es cuanti, lo que puedo hacer tanto para resumirla por tabla, por gráfico o numéricamente, ¿no? Todo lo que hicimos hasta la semana pasada se trató de eso, ¿sí? Cerramos el práctico con holgura el miércoles, nos sobró tiempo y todo para dar un extra que era el ejercicio modelo de parcial. O sea que hasta ahí, como un bloque que se cerró el miércoles y hoy empieza y termina otro, ¿sí? ¿Hay alguna cosa que quieran preguntar, algo que quieran ver de lo que ya se hizo, lo que se vio hasta ahora? ¿O arrancamos con lo nuevo? Siga, siga. Lo mío está. Vamos a hablar entonces este cierre de la unidad 1 del análisis de relación entre parejas de variables, ¿sí? Y ese análisis de relación nos obliga a trabajar con dos variables a la vez, ¿sí? Hasta ahora veníamos trabajando con variables
cualitativas y con variables cuantitativas. Vean si me sobran titas. Pero de a una, ¿sí? O solo una cualitativa o solo una cuantitativa. Mirábamos el tipo y a partir de ahí describíamos la forma, el comportamiento, dónde estaba el medio, si había homogeneidad, si no había homogeneidad, qué tipo de gráfico hacía. Ahora vamos a mirar de a dos variables y de a dos variables de este tipo, ¿sí? Entonces voy a ver entre parejas. Parejas de variables cualitativas y parejas de variables cuantitativas. Para decir que si hay relación entre una y otra, si el comportamiento de una de ellas influye o me permite decir predicciones acerca del comportamiento de la otra. Entonces, vamos a empezar por las relaciones entre, y ahí yo tendré que ver que sean las dos de la misma clase, o si no, convertirlas, ¿sí? Yo puedo trabajar con una pareja de variables cuantitativas y codificarlas, me parece que estoy todavía así. Codificar para convertirla en quali. Puedo hacer trampa, ¿no? Entonces, si quiero trabajar con dos variables cuantitativas como si fueran cualitativas y ver la relación desde ahí, codifico y está. Entonces, tengo parejas de variables y voy a ver entre cuáles podría mirar relación. Algo así fue su encuesta que estaba en el aula virtual, ¿no? Y ahí veo, creo que son las primeras columnas, los primeros datos que se relevaron acerca de la corte en la que ustedes están. No es tal cual, pero esa tenía la simpatía de que puso enamorado y el corazoncito, que es muy tierno. Y ahí veo parejas de variables, ¿no? Entonces yo puedo pensar cómo una influye en el comportamiento de la otra, pero voy a elegir qué parejas, ¿no? ¿Qué parejas podrían pensar que están relacionadas ahí como para ver un posible estudio de relación? ¿Qué parejas de variables me interesaría ver como cualitativas y qué parejas de variables me interesaría ver como cuantitativas, perdón? ¿Cuáles parecerían estar relacionadas? ¿Qué parejas tomarían como ejemplo para ver relación entre variables cualitativas? Hay muchas, tienen sexo, varón y mujer, edad en años, estatura en metros, parece ser por donde está la coma, peso en kilos, y algunos lo aclaran, estado civil y situación laboral. ¿Qué tipo de relación podía analizar? Sexo y estado civil. Podría tomar sexo y estado civil como una pareja. Y ahí averiguar, por ejemplo, si una persona es mujer. ¿Es más factible que esté soltera o casada? Soltera o no sé qué dice acá. Enamorada. Si una persona es varón, ¿cuál es prioritariamente o más probable su estado civil, ¿no? ¿Y la otra? Puedo tomar parejas cualquiera. Puedo tomar sexo y situación laboral. Situación laboral. Entonces decir, bueno, ¿son la mayoría de los hombres los que trabajan o son las mayorías las mujeres las que trabajan? ¿En qué porcentaje están separados en estas categorías, ¿no? Acá era solo trabaja o no trabaja, varón y mujer. O hacer al revés. Si una persona trabaja, ¿es más factible que sea hombre o mujer? ¿Sí? Yo puedo ver la relación de acá para allá o de acá para acá. Y la otra podría ser estado civil y situación laboral. Una persona que es casada es más factible que trabaje. Quiero creer. O al revés, si una persona trabaja es más factible que esté soltera o casada. ¿Sí? Entonces,
pareja cualquiera, estado civil y situación laboral. Ahí ya armé 3 parejas posibles de análisis entre variables cualitativas. Y entre variables cuantitativas tengo que hacer lo mismo. ¿Cuál con cuál podría estar relacionada? Y acá es un poco obvio, ¿no? ¿Cuál? Estatura y peso. Y queremos creer que cuanto más alto, más pesado, cuanto menos alto, menos pesado, ¿no? Una idea. Puede fallar. Si yo pongo edad y peso, estoy tratando de explicar el comportamiento de una variable con otra. Acá es cierto que las dos cumplen con lo de ser cuantitativa, pero hasta ahí, ¿no? Esa relación que estoy inventando se llama relación espúrea, porque no es buena. Estoy tratando de explicar una cosa con otra que nada que ver, ¿no? La cantidad de lluvia en Madagascar con mi nota en estadística. Puede ser que yo haga el dibujito y salga lindo, pero nada que ver una cosa con la otra. Bien, hasta acá. ¿Cuáles van a ser nuestros recursos para este tipo de análisis? Exactamente los mismos recursos que ya teníamos cuando trabajábamos con una variable sola. Recursos tabulares, recursos gráficos y recursos numéricos. Igualito que con una sola variable. Vamos a empezar con parejas de variables cuantitativas. De variables cuantitativas, acá en esta unidad vamos a hablar lo mínimo indispensable para presentar esto, ¿no? Métodos de análisis, de relación de variables cuantitativas, para contar que podemos hacerlo, porque en la unidad 6 nos dedicamos solo a eso. ¿Ah? Entonces acá presentamos, existe, se puede hacer, esto es la primer pantallazo de lo que podemos llegar a hacer y en la 6 nos quedamos a vivir con este tipo de relación. ¿Qué vamos a hacer con variables cuantitativas, parejas? Y en principio vamos a tener una tabla que trate de mostrarme las parejas X, Y, independiente, dependiente, como siempre, o bien explicada, explicadora o explicativa, ¿no? Yo quiero explicar el comportamiento de la variable Y con la variable X. Como ustedes dijeron, puedo explicar el comportamiento de la variable peso conociendo el comportamiento de la variable estatura. Explicadora, explicada. Explicativa, explicada. Y veré ahí alguna pareja, voy a poner, creo que tengo algún ejemplo seguro y ya voy a hacer cualquier cosa. Y poner tantas parejas como encuentre, ¿sí? La cantidad de parejas puede venir de una población o de una muestra. Cantidad de parejas que vienen de la población sigue llamándose N chiquita, cantidad de parejas que vienen de una muestra sigue llamándose N grande. Si tengo N chiquita, esas parejas de variable provienen de una muestra y podría yo, mirando esta tablita, ver si esta variable sube en este sentido y esta variable sube también en el mismo sentido y diría entonces que la relación entre las dos es directa, ¿sí? El comportamiento de uno incide de manera directa en el comportamiento de la otra. Si fuera al revés, que mientras esta variable sube, esta variable baja, es decir, los números altos están acá, ahí yo ya estoy viendo que una influye de manera inversa en la otra, ¿no? Una crece y la otra decrece en comparación. Pero es difícil de ver porque hay parejas a veces que se repiten, ¿no? Este valor aparece repetido acá, con distintas parejas del otro lado. Puede pasar. Porque lo que tenemos acá no es una función,
¿sí? Donde sabemos que en una función sí o sí tiene que haber para cada valor de X una sola imagen en Y. ¿Sí? Si no, no sería función. Lo que yo veo ahí no viene de una función, viene de la práctica. Son datos que salen de una experiencia, me imagino, de un relevamiento de datos. De ahí que pasemos a un recurso gráfico. El recurso gráfico se llama diagrama de dispersión y está mostrado ahí en el pizarrón un posible diagrama de dispersión. ¿Qué hace el diagrama de dispersión? Lo mismo que hicimos siempre, pasar a un sistema de ejes coordenados, cartesianos, ortogonales, los pares que veo acá. Y voy a obtener en ese gráfico lo que se llama una nube de puntos. La nube de puntos es, como se ve allá, una nube, cualquier cosa, ¿sí? Puedo ver que para un mismo valor de X tengo dos valores distintos de Y o incluso más. O que para algunos valores de X no haya nadie como imagen, porque es lo que veo en la práctica. Esa nube de puntos, dependiendo de cómo se forme, me va a dar idea de lo mismo que veía en la tabla. Si la nube de puntos me da una relación en una nube que parece crecer, me confirma el dibujo lo que veía en la tabla, es una relación directa. Si mi nube de puntos queda así, la relación es directa. Si mi nube de puntos queda así, la relación es inversa. Si mi nube de puntos no tiene ninguna de estas dos formas, no voy a poder ver esa relación que estaba sospechando que podía ver, ¿no? Queda como una papa acá, como la que se había dibujado antes, una nube sin forma. Entonces esa relación que sospechaba en la tabla deja de ser sospechada en el gráfico, ¿no? Diagrama de dispersión, nube de puntos. Unidad 6, nos quedamos a vivir ahí. Ya pasamos de la nube de puntos a esa recta que se ve allá en el dibujito de la tele, de la cual nos inventamos una fórmula para la recta, pidiéndole que cumpla algunas condiciones bastante estrictas y laboriosas, ¿sí? Por ahora nos quedamos en la nube de puntos. Nube de puntos con forma creciente, nube de puntos con forma decreciente. Si dudo de lo que veo, siempre puedo buscar para cada variable el promedio. Acá buscaré el promedio de X, por acá buscaré el promedio de Y. ¿Sí? Si dudo de qué forma tiene, busco el promedio de las dos, total promedio ya aprendí a hacer en lo que tenía antes, y trazo esas dos como si fueran ejes. Acá tengo el eje media de Y, acá tengo el eje media de X. Y veo con esos nuevos ejes inventados ahí cómo están distribuidos los puntos. Si los puntos están mayormente en este cuadrante y en este cuadrante, la relación va a ser positiva. Si la nube de puntos está en este cuadrante y en este cuadrante, mayormente, la mayoría están en estos, voy a decir que la relación es negativa. Si no puedo ver esa mayoría, están acá y acá, y me queda como un enchastre, listo, no hay relación que yo pueda anticipar a partir del dibujo. ¿Sí? Validez de un dibujo para decir cosas, media. Si hago yo el dibujo, nula, ¿no? Tiré cualquiera acá en mi dibujo. Hay programas que hacen estos diagramas de dispersión. Ese que está hecho ahí parece venir del Excel o un gemelo del Excel, ¿no? El del LibreOffice pariente del Excel. Hay muchas aplicaciones que me permiten hacer estos análisis. El gráfico siempre es el más rudimentario. ¿Existe? ¿Lo puedo hacer? Me da una primera impresión. Esa es la foto que le sacaron a Wanda y Elegante tomando mate en la costanera. Me da una primera impresión, después tendré que investigar más, ¿no? No sé. ¿Cuáles son los recursos analíticos para ver esto? Y de vuelta, vamos a anticipar como recurso analítico
solamente unos numeritos de los cuales después vamos a hablar más en la unidad 6. Numeritos que vamos a hablar son covarianza, y coeficiente de correlación de Pearson. Coeficiente de correlación de Pearson. ¿Qué van a hacer estos numeritos? Para empezar a hacerme elaborar mucho porque tengo que calcular de mi tablita que tenía los valores de X y los valores de Y, voy a necesitar esta filita de acá abajo donde tengo las sumatorias. Necesito la sumatoria de los X, necesito la sumatoria de los Y, pero después se van a agregar 3 columnas más. Una columna que ya habíamos usado con X, que es los X al cuadrado. De esa columna me interesa acá la sumatoria de los X al cuadrado. Cuando hicimos varianza, ¿se acuerdan que necesitamos este numerito? Sí, ¿no? Estaba dado en los ejercicios, ya no lo tenían que hacer ustedes. Dijimos que era muy laborioso, que haga la calculadora, que alguien me lo dé ya calculado. Bueno, este numerito, pariente de lo que usamos en varianza, también va a aparecer acá cuando hablamos de covarianza. Pero como estoy con 2 variables, voy a agregar una columna más para los y cuadrados y voy a necesitar del final de esta fila la sumatoria de los y al cuadrado. Y agregada otra columna más donde haga la multiplicación de estos 2 numeritos. Los X por los Y, resultado de esas operaciones, van a venir acá. Lo que me interesa es la sumatoria de los X por los Y. Generalmente en un examen estos numeritos se dan en una lista de compras. No les damos así para que ustedes calculen todo porque van a ser macanas y después nosotros nos tenemos que corregir un ejercicio que ya de movida está mal, ¿no? Entonces esas sumatorias ya se las da. No controlen. Que les dijo Ale la clase pasada que controlen, no controlen. Que se banque el profe que hizo mal la sumatoria y nosotros hacemos con lo que nos dio. Mucho trabajo. Salvo que tengan esas calculadoras super fashion que ustedes le cargan la tabla y les da todo. Perfecto, ahí sí, pero si tengo que laburar de más, voy a perder tiempo de las 2 horas de parcial que tengo para hacer esto que ya me dieron. Que se banque el profe si está mal. Bien, estas sumatorias que están acá son las que vamos a meter como en un molde para calcular la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson. Yo no me acuerdo de ninguna fórmula de memoria. Fíjense en su tablita de fórmulas si aparece covarianza y coeficiente de correlación de Pearson. Porque ahí estoy viendo en la pantalla que aparece una, pero son 2 de definición. Fórmulas de definición, no de cálculo. Están, ¿no? Fíjense que esa que diste ahí me habla de distancias que hay. Esta que aparece en la tele me dice que haga la distancia que hay de cada observación X a su media, multiplique por la distancia que hay de cada observación Y a su media. Entonces, de esa nube de puntos que habíamos dibujado hace nada, ya la borré, upsí, este es Y, este es X. Por acá dijimos que íbamos a poner el X medio, por acá dijimos que íbamos a poner el Y medio. Lo que voy a hacer es, para cada puntito, que este tiene coordenadas X, Y sub Y, cada puntito voy a hacer las diferencias. ¿Qué distancia hay entre la observación y la media? ¿Qué distancia hay entre la observación y la media? Esas son las distancias que me está pidiendo ahí, ¿sí? Del valor X observado al valor X promedio,
del valor I observado al valor I promedio. Indico al revés. Multiplico estas dos distancias y sumo todas. Un laburo si tengo 5 datos, un relaburo si tengo 50 datos. Y divido, para hacer ese promedio, por n-1. ¿Se acuerdan cuando dividíamos por n-1? En la varianza muestral. Bueno, si acá proviene esto de una muestra, sigo haciendo la misma cuenta. Esa es la fórmula de definición. Y tengo que pensar cuándo ese número va a ser chico y cuándo ese número va a ser grande, lo mismo que hacía con la varianza de antes, ¿no? ¿Cuándo la varianza me daba grande? ¿Cuando los conjuntos de datos eran homogéneos o heterogéneos? Heterogéneos. Cuando hay mucho desparramo, la varianza me da grande. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Si yo tengo todos los puntos así, la covarianza me va a dar un número pequeño, porque no hay desparramo. Traté de que se vean bastante alineados mis puntos. ¿Cuándo la covarianza me va a dar grande? Y obviamente cuando los puntos estén así, desparramados. Homogéneo en un caso, alineados, heterogéneo en otro caso, desalineados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo quiera, unidad 6, hacer pasar por esta nube de puntos una recta, voy a ver de que no hay forma de que esté cerca de todos a la vez. Hay mucho desparramo en mi nube. Entonces la covarianza me va a dar grande. Pasa lo mismo acá que pasaba en una sola variable. Yo no puedo mirar solo la covarianza, no puedo mirar solo la varianza para hablar de homogéneo y heterogéneo, ¿no? Porque era un número que traía una dimensión. Y acá va a pasar lo mismo. Imagínense que ustedes acá están haciendo, no sé, peso y altura, ¿no? Metros menos metros, resultado da metros, kilo menos kilo, resultado da kilos. Mi covarianza está en metros por kilo. Multiplicación, metros por kilo. Soy yo como leo metros por kilo. Me dio grande la covarianza en metros por kilo. Horrible. ¿Cómo la interpreto? ¿Comparado con qué? De ahí que viene este coeficiente de correlación de Pearson, que de vuelta, por suerte, es un número adimensional. Y lo puedo interpretar como interpreto el coeficiente de asimetría de Pearson. Buen trabajo, Pearson. Nos hizo el coeficiente de asimetría y nos hizo el coeficiente de correlación. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este coeficiente? Que ahí tiene una fórmula que también es de definición y habla en el numerador de la covarianza. Fíjense que se llama SXI en el numerador. ¿Ven? Arriba puse la covarianza y abajo están las varianzas de cada variable. Fórmula de definición del coeficiente de correlación de Pearson, covarianza de las dos variables a la vez, y abajo no puedo decir que estas son varianzas, porque no tienen los cuadrados, sino que son desvíos. El desvío de una variable y el desvío de la otra. Esta fórmula de definición puede tomar valores que van, Pearson reprolijito, de -1 a 1. ¿Se acuerdan? En la simetría era de 3 a -3. Se ve que le gustaba así la prolijidad a Don Pearson. ¿Qué va a decirme este coeficiente? Vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el coeficiente de asimetría. Entre medio quedó el 0. Este coeficiente de correlación lineal de Pearson me va a decir que la relación es despreciable, no hay relación lineal, cuando estemos cerca del 0. ¿Cuándo es cerca del 0? No lo sé. 0,15. ¿Está cerca?
Bueno, por acá andará 0,5 en la mitad. Ya ahí no estamos cerca, ya estamos lejos. Pero voy a dividir en 3 partes esto, porque sí. Y en 3 partes acá estaría 0,33, acá estaría 0,66. Débil, moderada, fuerte. ¿Por qué? ¿Y por qué a la profe se le ocurrió? Tienen 4 palabras para poner: muy débil, débil, moderada y fuerte. Bueno, dividamos en 0,25. Muy débil, débil, moderada y fuerte. 0,25, 0,5, 0,75. Y ahí tengo 4 partes, pero ya me tengo que acordar 4 adjetivos, ¿no? Muy débil, débil, moderada y fuerte. ¿Hay una ley para esto, un acuerdo para esto? Pregúntenle a ChatGPT. Nosotros no lo tenemos. No hay ley. Sí sé que cerca de 0 la relación es débil. Cuanto más cerca de 1 esté, por cualquiera de los dos lados, más fuerte la relación. Lineal. Solo relación lineal. Seguro que eso está dicho en alguna parte y ya me pase. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuándo el número va a ser positivo y cuándo el número va a ser negativo? El denominador que tiene solo desvíos solo es positivo. Este número, como es desvío, solo es positivo. Este número, como es desvío, solo es positivo. ¿Sí? Estamos viendo el desvío promedio de las observaciones a su media. El que puede tener signo positivo o negativo es este numerito que está acá, la covarianza. Este puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando la relación sea directa. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando la relación sea inversa. Por estas están las 2 letritas acá, ¿no? Es cómo se portan las 2 juntas a la vez. Mientras que acá es cómo se porta solita respecto a su media. Este número va a ser cada vez más cercano a 1 cuando la covarianza comparada con los desvíos individuales sea muy grande en comparación. De vuelta me habla de desparramo, desalineado. Si estoy cerca de 0, relación lineal despreciable, muy débil, extremadamente débil, sinónimos. Búsquense un librito de sinónimos y métanlos ahí. Cerca de 1, muy intensa, muy fuerte. Si estoy del lado de los números positivos, voy a decir que la relación es directa, lineal, directa, fuerte, lineal, directa, débil. Mientras que si estoy yéndome al lado de los números negativos, voy a decir inversa, ¿no? Inversa lineal, inversa fuerte, lineal, inversa débil, y despreciable, ya ahí ni me importa si es intensa o no, porque ya la desprecié. ¿Estamos hasta acá? En la tele está la fórmula de cálculo y seguramente se puede deducir cómo se llega si le hago caso a la multiplicación que tengo arriba. Tendré que hacer la distributiva de los términos de esos binomios, usar propiedades del álgebra y de esa sumatoria que aparece ahí para ir destripando esa definición hasta convertirla en la fórmula de cálculo. Tienen 2 opciones, la única diferencia que hay entre las dos es que se hace con esa n que va apareciendo, ¿no? Creo que en su librito de fórmulas está la de abajo, ¿sí? No importa, nadie tiene que aprenderse de memoria eso porque ya por suerte está ahí en la tablita de fórmulas, ¿ok? ¿Cuál es la mayor complicación de esta fórmula? Hacerle caso a lo que me da el molde. Hacer el control C, control V bien para copiar el numerito que tengo que poner en el lugar correcto y no equivocarme cuando hago los cálculos en la calculadora. Toda la dificultad. Con la covarianza y las varianzas, con su fórmula de definición y con su fórmula de cálculo,
voy a completar allí abajo el coeficiente de correlación de Pearson. Fíjense que en el numerador se pone ahora la definición, la fórmula de cálculo de la covarianza, esa que ustedes dijeron es la que aparece en nuestra tablita de fórmula, aparece en el numerador. Y en el denominador tienen que aparecer raíces porque son desvíos. ¿Sí? Acá no aparece raíz, pero acá sí. Una raíz para este desvío y una raíz para este desvío. En uno tengo la suma de las X, en otro tengo la suma de las Y. Puede ser que en su tablita de fórmulas, fíjense su coeficiente de correlación de Pearson, esté faltando un cuadrado. ¿Cuál? Acá está, acá está, acá está, acá está. Está arreglado. ¿Están todos los cuadrados como allá? En algunas impresiones se habían perdido estos cuadrados de acá. Se habían perdido estos cuadrados de acá. Había que corregirlo a manopla, pero si ya está completo, esta es la fórmula que vamos a usar. Fea fórmula, larga, laboriosa, pero el nivel de dificultad es solamente tenerle paciencia para hacer el control C, control V y el cálculo, ¿no? Usar los paréntesis de la calculadora, el cálculo auxiliar si hiciera falta. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a probar con alguno entonces. Dibujito. Ahí no sé cuál será el ejemplo que está planteado. Creo que son los ejercicios que están en el práctico, ¿sí? Que usé los datos de algún ejercicio del práctico. Tienen ahí, voy a poner pantalla completa, así no se ven todos los cositos de arriba. Ahí está. Ahí veo una nube de puntos. Vamos a suponer que yo tenía la tabla y en la tabla trato de predecir comportamientos. Me está complicando un poco la cosa que ninguna de las dos está ordenada. No veo parejas en orden. Aparece el 20, 30, 40, 50, 60 y acá 5 y de vuelta 30, 40, 50, 60. Entonces, si yo veo la tabla solamente para tratar de predecir el comportamiento, primer trabajo, que alguna de las dos esté ordenada para ver cómo le sigue la otra, ¿no? 5 con 25, 20 con 80, 30 con 15 y con 20, 40 con 50, pero también con 15. No me da mucha pista de qué es lo que pasa, ¿no? No sé si una crece, la otra crece también, o si una crece, la otra baja. Está bastante desorganizada la relación. Bueno, voy al diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión se ven acá en líneas punteadas, ¿se llegan a ver? En líneas punteadas están marcados los promedios. Entonces, una vez que tengo marcadas esas líneas, me van a servir como nuevos ejes para ver el comportamiento de la nube de puntos. ¿Están más en el primero y en el tercero? ¿Están más en el segundo y en el cuarto? ¿O cualquiera? Primero, segundo, tercero, cuarto. Ella dice primero y tercero, ella dice segundo y cuarto. O sea que no nos ponemos de acuerdo. Esa nube está bastante fulera. Está fea. Es una nube de puntos que no me deja ver una organización marcada, y acuérdense que nosotros queremos ver una organización lineal. Eso es una batata, no una línea. Una batata no hegemónica, ¿no? Me quedó una forma medio rara en la nube esta, podría decir que encierro así, y como este está bastante más lejos, parecería que el encierro tiene esta dirección, ¿sí? Bueno, ese encierro, si estoy hablando del segundo y el cuarto, me daría una relación negativa, pero están desparramados, no hay una línea ahí. Entonces, ¿qué voy a esperar cuando haga los numeritos? Que la covarianza sea un número negativo y grande. Pero ¿cómo sé grande? ¿Grande con qué? ¿Qué es un número grande? Ni idea, ¿no? Porque encima ni idea cuáles eran mis valores de la variable. ¿Esto qué eran? ¿Metros, kilos, centímetros, toneladas?
No sé si 20 es grande o es chico. Por suerte, ya alguien se tomó el trabajo de calcular todo y tengo tanto la covarianza como el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Coeficiente que ahí dice que da menos 0,06. Y ahí ya dejo de tirar, parecería que, para tirar ya con un número. Con un coeficiente de correlación lineal de Pearson de menos 0,06, puedo decir que la relación es despreciable. La variable X no explica el comportamiento de la variable Y. Buscaré otra variable, pero esa no me está ayudando en saber qué pasaría con Y con el valor de X. ¿Ok? Sería negativa, pero como después agregué la palabra despreciable, no importa si es positiva o negativa porque ya la desprecié. ¿Bien? No sé qué ejemplo es. Ahí, ¿qué se ve? La nube de puntos está bastante ordenada, están bastante apretados los puntos sobre una recta, entonces estaré esperando que mi coeficiente de correlación de Pearson sea positivo, al igual que la covarianza, que es la que le va a dar su signo. Covarianza con un valor pequeñito, no sé qué es pequeño, fíjense que me da 195 y a 195 digo que es pequeñito, ¿no? O grande, no sé qué es 195, qué es grande y qué es chico para la covarianza. Por suerte tengo el coeficiente de correlación de Pearson y me da 0,92. Positivo, me habla de esa relación directa que estoy viendo ahí, y cercano a 1, lo que me habla de la intensa, fuerte, importante, sinónimo, relación entre la variable X y la variable Y. Es decir, que X explicaría, y de vuelta me paso a LAM, explicaría de manera bastante fuerte el comportamiento de la que sea la variable Y. ¿Sí? No digo exactamente, sí, demuestra el comportamiento positivo, porque después tenemos que someter a prueba, porque esto que estoy sacando viene de una muestra, y las muestras no me dan la verdad absoluta de nada. Me muestran cositas que después yo diré si funcionan o no para extrapolarlo a nivel poblacional. ¿Sí? Por ahora, dejamos. A nivel muestral, este coeficiente indica una relación lineal directa intensa. ¿Ok? Y no sé qué hay más, este y este. Y ahí quedamos otra vez una nubecita de puntos más o menos alineada, más alineada del que era una batata, pero no obstante está lejos de portarse como en la que vimos recién, la relación directa. Ya acá hay bastante más desparramos, ¿no? Acá veo bastantes más desparramos. Por lo tanto, este valor de coeficiente no es tan bueno como el anterior. Si pudiera ajustar los puntos que estuvieran más cerca de la recta, ese valor podría seguir siendo negativo, pero cuanto más pegaditos a la recta estén, más alto va a ser el número. ¿Ok? Eso no se hace, ¿no? En la experiencia yo no voy a decir, bueno, quiero que el punto esté más ajustado. En la experiencia son los datos que tengo y ahí me quedo. ¿Está? ¿Preguntas hasta acá? Fórmulas horribles, lo sabemos, por eso se las pusimos en la tabla de fórmulas. ¿Listo? Obviamente van a hacer práctica de esto, en la práctica van a empezar seguramente desde acá, con pocos valores, después harán algún ejercicio donde ya se le dé todo esto para irse a la fórmula, y en algún momento se le darán estos números solamente para que ustedes los lean. De fácil a difícil o de difícil a fácil, no sé cómo es. ¿Listo? Relación entre dos variables cuantitativas, entonces, recurso gráfico, diagrama de dispersión, recursos numéricos, covarianza, que mucho no me da,
pero me sirve para usarla en el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que de ahí hacemos todo lo que podemos. Trabajo en la tabla de encontrar todas esas sumatorias, trabajo en las fórmulas, control C, control V. Listo. Quiero ver cómo se comportan parejas de variables cualitativas. Ahora tengo cualidades o atributos o características no medibles, sino identificables en un grupo. Pueden ser que haya sido sacado de peso y altura, por ejemplo, y que a peso y altura le haya puesto, no sé, petizo alto, muy flaco, flaco, normopeso, obeso, hiperobeso, obesidad mórbida. Le puse un código a un valor numérico. Y ya perdí el número y ahora tengo solo códigos. Podría trabajar con la variable codificada como si fuera cualitativa. Se puede. Generalmente no se hace porque pierdo información siempre que codifico. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer con dos variables cualitativas? Primera opción, trabajar en una tabla de doble entrada, tabla de clasificación cruzada o tabla de contingencia. Todos son nombres para la misma cosa. ¿Qué tiene de particular esta tabla? Que usa los encabezados de la columna y el encabezado de filas para poner las cualidades que se quieren cruzar. No hay reglas dónde va una y dónde va otra, pero acá tengo una cualidad o atributo y acá tengo una cualidad o atributo. Entonces acá va un atributo 1 o cualidad 1 y acá irá la cualidad 2. No sé, acá será varón, mujer, acá será trabaja, no trabaja. ¿Sí? Por el que habíamos visto recién. Seguro que ahora hay un ejemplo y yo estoy inventando al juego. Trabaja y no trabaja son valores o modalidades que asume esta variable. Varón, mujer son los valores que asume o modalidades que asume la otra. ¿Qué va a aparecer en mi tabla? Y ahí tenemos para hacer dulce. Puede aparecer, por ejemplo, acá, numeritos que representen al conteo del cumplimiento de esas dos cualidades en simultáneo. ¿Cómo le llamamos a ese conteo? Frecuencia. Puedo poner acá la frecuencia en la que aparece la simultaneidad de estos dos atributos. ¿Sí? ¿Cuento cuántos? Entonces ahí tengo una tabla de frecuencias absolutas, ¿no? Puedo poner acá la frecuencia absoluta y acá se le pone IJ, que cumpla lo que dice en la fila y lo que dice en la columna. En cambio, en los márgenes de esta hermosa belleza de tabla, podría contar cuántas veces se cumple uno de los atributos. Acá tendría la frecuencia absoluta de fila y acá tendría la frecuencia absoluta de columna. ¿Cuántas veces se cumplió que era varón? Pero solo varón, no me importaba si trabajaba o no trabajaba. Acá tengo la frecuencia absoluta de los que trabajaban, sin importarme si son varones o mujeres. Un atributo por vez. En el cuerpo de la tabla, entonces, queda, cuerpo de la tabla, el comportamiento conjunto, simultáneo, las dos características, y en los márgenes, el cumplimiento de una de las dos. Una genialidad, ¿no? Obvio como... ¿Y acácito? Acá tendría que estar el total. Tendría que ser o n grande si viene de una población o muestra.
Y si acá estoy hablando de frecuencias absolutas, porque también podría tener toda esta tabla pensada como frecuencias relativas. Si hubiera hecho acá mi tabla de frecuencias relativas contando cuántas respecto al total, ¿qué numerito estaría acá? Un 1. Si acá yo veo un 1, es porque todo lo que estaba en la tabla se dividió por ese total. No importa, n. No distingo si es grande o chiquita. Todo dividido n, acá dividido n, acá dividido n, acá dividido n, todo dividido n, obviamente acá me va a quedar un 1. ¿Qué hice ahí? ¿Qué información tengo? Una tabla de frecuencias relativas respecto al total. ¿Cuál total? El total. No hay tan total como el total. ¿Cuántas veces dije total? ¿Listo? Hay dos opciones más que indican otro tipo de frecuencias relativas. Y ahora las voy a buscar ahí porque allá acá me quedó feo mi dibujo. ¿Cuáles son las otras opciones que tengo? Hacer las divisiones de los números por los totales que están en las columnas. Todo dividido estos totales que están en las columnas. A la primera columna por el total de su columna, a la segunda columna por el total de su columna, a la tercera columna por el total de su columna. Esas serán las frecuencias relativas respecto a los totales columna. Y la otra opción, tomar los totales que tengo al final de las filas y dividir cada fila por su respectivo total fila. Tendré entonces las frecuencias relativas respecto al total filas. ¿Bien? Entonces, dos como conocidas, la frecuencia absoluta conocida, sé que hay que contar, la frecuencia relativa respecto al total, más o menos parecido a lo que hacíamos siempre, me aparecen estas dos respecto a los totales fila o a los totales columna. Obviamente, cada vez que tenga una de estas opciones de frecuencias, cada vez que tenga una de estas tablas, aparece su respectivo gráfico. Los gráficos van a tener que contar, voy a buscar más. Los gráficos tienen que contar, allá hay un gráfico, dos cosas a la vez, dos atributos a la vez. Entonces, las opciones son usar el eje para uno de los atributos y el color para el otro de los atributos. Ahí veo que en los ejes hay una característica, ¿sí? En el eje, en este caso, abajo, dice menores de 19, entre 20 y 24, de 25 a 29, mayores de 29. Eso es un atributo, una cualidad que no es una variable cuantitativa, ¿sí? Ya hay grupos ahí, se le asignó un nombre a esa cualidad. Y la segunda característica o cualidad observada está en el color. Dice que verde oscuro son los que no trabajan y gris clarito los que trabajan. ¿Se ve? Opciones de gráfico, chiquicientos mil millones, muchísimos. Entro a la aplicación y aparecen con estos nombres al programita, ¿no? Al Excel, entro y me dice, te puedo hacer un gráfico por columnas o por barras compuestas. Te puedo hacer un gráfico por columnas o en barras, ¿sí? Ya ahí me da una opción, o vertical o horizontal el dibujito. Pueden ser compuestas, pueden ser apiladas o pueden ser apiladas al 100%, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Me va a hacer elegir un gráfico u otro. Pero también va a depender de qué tabla hice. Con una tabla que está contada así, con frecuencias absolutas, obviamente que voy a tener las dos cualidades para mostrar en el gráfico, pero en uno de los ejes tendrá que aparecer la frecuencia. ¿Sí? Entonces, generalmente un eje permanece con frecuencia y en el otro eje está una cualidad 1. Y por referencia de color,
el atributo 2 o cualidad 2. ¿Ok? Si hice de frecuencias absolutas o si hice de frecuencias relativas respecto al total, puedo poner en simultáneo el gráfico. Cualquiera de las otras dos opciones ya eso no me lo permite. En la tele está la frecuencia absoluta de algún trabajo que se hizo y fíjense que aparece también la de frecuencias relativas al total. Marcado con rojo y resaltado en amarillo cuando encuentro el número 1. Encontré el número 1, es entonces ese lugar el que hizo de referencia. ¿Sí? Entonces yo puedo leer un elemento cualquiera de la tabla y sé respecto a qué es. Acá, ¿qué puedo decir de este numerito? ¿Cómo lo interpreto a ese numerito? 0,34 se puede leer como 34%. Y ahí le doy verso. Métanle verso porque están dormidos hoy. No como los días anteriores que están unas campanitas. 34% del total de personas entrevistadas, encuestadas, procesadas en mi matriz de datos, tienen una edad menor a 19 años, o a lo sumo 19 años, y además no trabajan. Cumple las dos cosas a la vez. 34% son de a lo sumo 19 años y no trabajan. Bien. En el grupo de referencia, en este total de personas, no hay mayores de 30 años que no trabajen. 0. Respecto a que a todas las personas consideradas estarían acá, por eso leo el 1. Si el 1 aparece en otro lado, me tendrá que servir para ver qué se usó de referencia. Misma tabla. Si a cada numerito lo divido por el total de lo que estaba en su fila, toda esta primera fila dividido 37, toda la segunda fila dividido 51, toda la tercera fila dividido 8 y así sigo. Entonces los unos van a aparecer en toda la fila, en toda la columna, en todas las filas. Bien, entonces yo veo ahí donde aparece el 1. Ahora este 0,97, ¿cómo lo leo? No puedo leerlo igual que leí recién el 0,34, ¿no? Yo ahora tengo que decir de otra manera. El 97%, ¿cómo recorto? ¿A quién hice referencia ahí? ¿Quién hizo de base para la división? El 97% de los que tienen a lo sumo 19 años, y veo la otra condición, no trabaja. El 97% de los que tenían esta cualidad, y eso usé como referencia, no trabajan. El 82% de los que tenían edades que iban de 20 a 24 años no trabajan. ¿Se ve? Tengo que referirme al que hizo de denominador. Si los unos aparecen ahora en las bases de todas las columnas, es porque usé el numerito del total de la columna para hacer las divisiones. Toda esta primera columna dividido 80. Toda esta segunda columna dividido 25 y obviamente la última columna dividido el total. ¿Cómo leo este 0,45 que aparece acá ahora? Exactamente. Voy a recortar y decir, de las personas que no trabajan, ya digo que usé como referencia, recorto, no son todas, son solamente las que no trabajan. El 45% de las personas que no trabajan
tienen a lo sumo 19 años. ¿Se ve? Estas tablitas me van a dar los gráficos que corresponden. Acá, como les decía, tengo un gráfico con totales absolutos y los dos atributos marcados en dos diferentes formas de referencia. Una por lo que aparece en los ejes y otro por lo que aparece en el color. En cambio, acá tengo referido al total, esta es de frecuencias relativas al total, y ya veo que no pusieron una barrita al lado de la otra, sino que pusieron una encima de la otra. Acá tendría, si sumo estos dos, que serán 34 y 0,1, no llego a ver. ¿Qué dirá? Sí, 34% dice acá. El numerito que aparece ahí es 34% y el numerito que aparece acá es 1%. Si sumo lo que tengo acá, me va a dar 0,35. Entonces, apiló las dos características de color en la edad. Y acá lo mismo, apiló las dos características que estaban en el color en esta otra cualidad. Entonces tengo 40 en el verde oscuro y 9 en el gris clarito. Si junto las dos tengo al 49%. ¿Se entiende? Barras apiladas respecto a frecuencias relativas al total. Voy a otra. Acá veo la tabla que tenía frecuencias relativas respecto al total de fila, ¿no? Por lo que usamos en el total de fila me hizo para denominador de la división de la frecuencia relativa. Las barritas que aparecen dice que son barras apiladas porque pusieron una encima de la otra, podrían haberlas puesto una al lado de la otra, no pasaba nada. Pero eso que dice ahí, al 100%, fíjense que ahora, en cada una, acá tengo el 100% de las observaciones, acá tengo el 100% de las observaciones, acá tengo el 100% de las observaciones. En las cuatro aparece el 100. ¿Por qué? Y porque no miré por partes, simplemente miré respecto a los totales fila. De los que tienen a lo sumo 19 años, tengo 97% que no trabaja y acá el 3% que sí trabaja. Tengo en esa categoría el 100% de las personas, ¿sí? Lo mismo si pudiera ser la tabla de lo que se tomaba como referencia eran los totales por columna. Acá están al 100%, pero ahora en vez de estar horizontal, están vertical. No pasa nada, ¿no? Era cambiar la elección, tildar diferente en el procesador de datos. Voy a ver lo mismo que veo que lo que veo en este gráfico. Los datos son los mismos, pero cómo se presenta la información es distinto, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que llame la atención? ¿Que trabaja o no trabaja? ¿O la edad que tenían los que trabajaban o no trabajaban? ¿Qué es lo que quiero resaltar en el gráfico? ¿Qué quiero presentar en el informe? Que es más fácil de leer, ¿no? Parece que en este gráfico es más fácil de ver por grupos de edad cómo estaba distribuida su situación laboral, ¿no? Yo acá veo clarito que los que son más jóvenes no trabajan y los que son más viejos trabajan, ¿no? Y eso de trabajar va creciendo a medida que van creciendo las personas. Se ve clarito eso acá. En cambio, en este gráfico, que tiene la misma información, eso no se ve tan bien. ¿Qué voy a ver acá? Y voy a ver cómo están en los que trabajan y en los que no trabajan los grupos de edad. En los que no trabajan, la mayoría son jóvenes, menores de 24 años si sumo estos dos. Mientras que en el grupo de los que trabajan, la mayoría están acá, ¿no? Veo distinto la información, se presenta diferente la información, dependiendo de lo que se quiera mostrar. Profe, una consultita. Sí.
La elección del gráfico es sentido común, ¿no? ¿Hay una norma establecida o hay alguna regla así, bueno, para cada dato depende del gráfico? No, o sea, más allá nada. es sentido común, digamos. Sentido común y cuál es el objetivo de tu estudio, qué es lo que vos querés mostrar, qué querés resaltar en tu información, qué es lo que pasa en toda la estadística, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero terminar mostrando? Obviamente que el gráfico se va a condecir con lo que vos relevaste del conjunto de datos, no vas a poder mentir eso, pero sí podés mostrar diferente lo que querés mostrar. Siempre hay que pensar que vos lo que estás dibujando, ¿no? El gráfico reemplaza a la tabla, es un en vez de. Yo no voy a presentar un informe con la tabla, los gráficos, los datos brutos. Yo estoy sacando cosas para resumir. Cuando resumo, pierdo cosas, pero saco como importante lo que quiero mostrar. Cuando ustedes hacían, no sé, resúmenes en historia, en geografía, en materias más sociales, van perdiendo cosas y van dejando como relevante lo que les parece a ustedes a destacar. Lo que le parece destacar a una persona no es lo mismo que lo que le parece destacar a otra, pero si el objetivo es el mismo, deberíamos más o menos tener el mismo criterio. ¿Qué querés informar? ¿Cuál es tu objetivo para informar esto de edades y trabaja? ¿Los grupos etarios cómo tienen su situación laboral? ¿O es respecto a la situación laboral los grupos etarios? Criterio, sentido común. Dejo el gráfico y lo tiene que poder leer mi abuela. Ese es el criterio, ¿sí? Yo cambio un dato, un informe, una tabla y se lo doy a mi abuela. Ya a mi abuela no le voy a dar nada porque tengo que llegar. Hagan de cuenta que no es su abuela, otra persona, que no tiene conocimiento. Entonces, tiene que poder sacar la información de una vista más o menos sin guía, ¿no? Cuando ustedes leen el diario, ya ni el diario existe, territorio digital, veo un gráfico y bueno, alguna idea me tiene que dar ese gráfico de lo que pasaba en la muestra, en la población o lo que sea. Lo tengo que poder leer. Entonces, en los gráficos, los títulos tienen que estar claros. Fíjense que acá los títulos decían, gráfico de columnas apiladas, relación entre condición laboral y edad. Me tomé el trabajo de poner eso. ¿Qué faltó decir ahí? ¿Que eran frecuencias relativas? Parece que no, porque veo los porcentajes ahí y dice apiladas al 100%. Entonces, no hacía falta. Quiero que sobre y no que falte en el título del gráfico. Y quiero que sobre y no que falte en lo que está indicado en los ejes. Si en el eje tiene que decir un número, que diga un número, o un valor porcentual o un valor decimal. El otro eje seguramente tendrá alguna característica de variable y no voy a perder la referencia de color, ¿no? O el color o la rayita o lo que sea que le hayan puesto a la otra cualidad. Fíjense que acá alguien se tomó el trabajo de poner la referencia abajo para el código de color. Si yo perdí eso, ¿qué sé yo cómo sale el gráfico? ¿Sí? Entonces los gráficos con título y con referencias para que sirvan para poder interpretarlo. Lo mío está, fin de la unidad 1, fin de bivariados, y hay acá una actividad de la que solo ustedes ven momento de lluvia de papelitos para algunos. Voy a pasar esto al chat, ya lo pongo al completo para que hagan los que están en sus casas. Todo lo que yo voy usando en clase ya se subió al aula virtual de Estadística 1. Aparece en materiales para el aprendizaje autónomo o algo así al final de la portada. Me estoy muriendo de calor. Menos mal que hicieron prender el venti. Ahí va para los que están en su casa, está en el grupo, en el chat de la videollamada. Y a los que están aquí le pongo pantalla completa para que puedan escanear el QR. Seis preguntas, creo que son 3 y 3. Quanti,
paciencia para contestar bien y si no tienen el ratito extra cuando vayan al aula virtual. Como siempre, si encuentran algún error en alguna de estas cosas, avísanos para que las corrijamos. Malísimo el internet hoy. ¿Los que están en videollamada tuvieron buena señal para la clase? ¿O se cortaba? Dedito para arriba. Bueno, me alegro. Por Dios, esa lluvia de deditos para arriba. Hagan ahora la lluvia de papelitos. Adiós. Miércoles se cierra el práctico, así que si es fantástica la lluvia de papelitos. Si van viendo las cosas que quedaron sin hacer y quieren consultar, aprovechen el miércoles, porque esta semana se corta la unidad 1. Semana que viene arrancamos con la 2 y a medida que vamos avanzando saben que se va poniendo cada vez más complicado. Y más rápido. Arrancamos despacito para no perderlos la primera semana. Adiós. ¿Tienen clase después, no? Acomodarse después del fin de largo, extra largo. Bueno, lo mío está terminada la teoría de la unidad 1. Están libres de irse. Miércoles, práctica. Vayan llevando la materia, ya saben lo que pasa si dejan todo para lo último. Yo hice, después vienen las letras P y ahí se arma la caracatanga. Éxitos a todos, nos vemos el miércoles. Sí. Adiós los que están, me voy de clase. Hasta luego. Si no van a...